a buscar que Dios le dé una palabra. Y el Espíritu me decía: llegó el tiempo de que cuando tú vayas al altar es hacerte amigo del Espíritu Santo. No, espérate, yo sé que lo entendieron. Cuando tú lo buscas simplemente por una palabra, Él te la da y se va. Pero cuando tú lo buscas para que sea tu amigo, Él se hace amigo tuyo y anda contigo para todos los lados. Y yo creo que aquí hay gente que van a ser amigos del Espíritu Santo. Ok. Gloria a Dios. Ya me habló mi amigo, me voy. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Gloria a Cristo. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. La venida del Espíritu Santo. Si no tienen, me pueden decir un amén, por favor. Por ser palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, gracias, ese fue para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, prepare para todo esto que lo quieren. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el cielo lo escuchó. Y dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban ellos? Y de repente vino del cielo un estruendo de como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. El tema que me dio el Espíritu Santo fue algo muy raro. El tema fue: tú eres la leña. Gloria a Dios. El tema que me dio el Espíritu de Dios fue: tú eres la leña. Como así, predicador? Dígale que está a su lado: tú eres la leña. Dígale: tú eres la leña. ¿Sabe qué pasa? Usted entonces llegó el tiempo, llegó el momento de que el Espíritu Santo empezó a trabajar con los discípulos, Dios mío. Y cuando Él empezó a trabajar con los discípulos, también los discípulos empezaron a trabajar con Él. No simplemente que el Espíritu Santo trabaje contigo, sino que tú tengas un complemento con el Espíritu Santo para que Él sea tu amigo. Alguien está aquí para adorar al Padre. ¿Sabe algo? Cuando el Espíritu me decía: tú eres la leña, ¿sabe qué pasaba? Cuando tú formas un fuego, cuando tú formas la leña, que tú vas a hacer algo, tú eres la leña. O sea, tú eres quien prende el fuego. Alguien está aquí, tú eres quien enciende la chispa. Pero algo que me pasaba, yo le decía a mi hermano, le decía: wow, pero ¿qué pasa si a la leña le echan agua? Se me fueron 3 o 4 pero tranquilo. Yo le voy a preguntar a la iglesia: ¿qué pasaría si a un fogón le echan agua? Le pregunto: ¿qué pasaría si al fogón que tú prendiste le echan agua? Ok, si fue que tú prendiste le echan agua, pero si fue el que el Espíritu prendió, no lo apaga. Yo sé que el no se me fue, pero voy para aquel lado. ¿Sabe qué me decía el Espíritu? Cuando al fogón le echan agua, no lo apagan, sino que lo santifican. Se me fueron 3, pero también. ¿Sabe por qué? Porque el agua representa purificación y santidad. Y si yo me prendió la leña y le echaron agua a tu leña, pues trata de apagarla. Agua santa, ¿sabe qué va a pasar? Le va a dar purificación, le va a dar santidad. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Hay gente aquí que está pensando que le pagaron el fuego, pero ahora está viendo la santidad. Samar la gloria. Ay, mi pueblo. Parece que se me fueron 5 o 10 para acá. Habla que le están de este lado porque están
el pueblo ya estaba turbado. Pero ¿sabe qué pasó allí? Moisés con todo eso en sus manos estaba turbado, sabiendo que todo lo tenía dentro de él. Y la respuesta del padre fue que le dijo: pero usa lo que tú tienes. Por eso es que cuando hablan el mal de esta iglesia, el mal se abre y tú pasas en seco. Pero hay gente que van a ser callados porque están conspirando en contra de esta iglesia. Hay gente que el Padre lo va a traer gritando al altar porque están blasfemando contra el Espíritu. Y la palabra que yo siempre digo es: lo que el Espíritu me dijo, voy a silenciar la boca que están calladas. Ellos están diciendo gloria a Dios, pero no entendieron. El Espíritu me decía: voy a silenciar la boca que está callada. Y yo le pregunté: ¿cómo así? Y él me dijo: sí, porque hay gente que está cerca de ti y en su corazón están blasfemando. Una gente callada no es que cierra la boca. Una gente callada siempre que esté en la presencia. Mientras tú estés en la presencia, todo es perfecto. Cuando el Espíritu de Dios reposa en una persona, hay un cambio, hay una transformación, hay nuevas dimensiones. Y yo siento que hay gente que hoy van a salir con una nueva dimensión. Hoy se van a quedar del Espíritu Santo, porque yo escucho voces que estaban diciendo: yo hoy cambio mi vida, yo cambio mi pensamiento, mi pasada. Hoy te voy a cambiar lo que el Espíritu me dio para mí, hasta la masaya, porque lo que el hombre cambió por el cielo. Y cuando el cielo habla, el hombre se levanta. Cuando el cielo habla, la trompeta del diablo suena. Pero déjame decirte, al diablo que se oye el diablo, pero yo Santa de la Tierra. Pero siempre diciendo que y por favor que están habiendo aquí en la osa. Tengo aquí y está que también esquina para ¿sabe algo? El Espíritu me dice que lo voy a hacer contigo. ¿Sabe por qué? Porque me place hacerlo contigo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu maligno lo que quiere es desanimarte y desenfocarte. Pero lo que él no sabe es que el desenfoque trae una nueva dimensión. Te voy a explicar. Cuando Moisés se desenfocó, el Señor le dijo: lo voy a hacer contigo, no como a mí. Por eso fue que le dijo: no me mande a mí, que yo no sé hablar. ¿Para qué me manda si yo no sé hablar? Y por eso el Espíritu me dice: aquí hay mucha gente que está pensando que no saben hablar. Y lo voy a hacer con lo que no saben hablar. Y si los grandes no lo quieren hacer, lo voy a hacer con los pequeños. Porque mi amigo me está diciendo: aquí hay una juventud que se va a levantar en una dimensión de guerra. Porque hay grupos que están tirando maldición a esta iglesia y ya no se le da por un segundo por Santa la batalla. Yo no sé si la iglesia está preparada para lo que viene, pero lo que viene es muy diferente a lo que ya pasó. Ay, que Dios me siento. Yo no sé, pero tú amas Santa la batalla. Me está haciendo cuando veo. Tú mío perfecto. Algo está pasando aquí. Algo se está canalizando en la iglesia. Algo va a acontecer. Algo extraordinario. Le va a pasar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y hizo la palabra. ¿Qué es lo que pasa? En este tiempo están viendo la iglesia que no están juntos, no están online. Simplemente hay un grupito que simplemente le conoce al Padre. Pero los hermanos quieren conectarse con la fuente de vida. Hay que ver qué hacer. ¿Sabe qué pasa la profeta?
¿Sabe por qué? Yo aprendí a ser chiquito. Yo aprendí a aguantarme para Dios. Yo aprendí a decir, no, me traes afuera. Estoy hablando con los jovencitos de aquí. Yo aprendí a decir al diablo, me traes fuera. Espíritu de la Siria, fuera. Espíritu de desánimo, fuera. ¿Sabe por qué? Porque a lo que Dios no tiene en los cielos, el diablo no lo puede tener en la tierra. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El espíritu de la gente tiene que su teoría profeta. Que la palabra buena no es en el sur, pero tú ores. La palabra buena es que baja del cielo. Porque si la palabra baja, va a haber un cambio de la tierra. Hay cambio de aquí. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que quiere. Los hijos míos son para Cristo. La basa para la batalla. Hay gente aquí que está pasando crítica. Están gritando. Porque los hijos están en la calle. Y basa para la batalla. Mientras el santo mira por. Porque nosotros creemos que en la ciudad es que está la bendición. Por eso es que el que anda en la carne ve el desierto como si fuera pobreza. Mientras tú veas el desierto como si fuera pobreza, cuando tú persigas la riqueza, no vas a tener riqueza, vas a tener maldición. ¿Cuánta gente aquí está decidida a entrar al desierto? Donde la polilla no corrompe. ¿Saben qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos la mente pequeña, nuestro proyecto va a ser pequeño. Porque cuando llegó el día de Pentecostés, a pesar de que estaban unánimes, ellos estaban recibiendo y estaban en comunión con el fuego que iba a caer en aquel lugar. ¿Sabe qué es lo que pasa con este pueblo de ahora? Que hay un grupito que está reunido y están en comunión, pero están en comunión con ellos mismos, no con el Espíritu. Mientras tú estés orando con una persona que está a tu lado y estés en comunión con la persona que está a tu lado, no va a acontecer lo mayor que tú puedes entender. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú estás con una persona, vamos a suponer que tú estás con tu esposo y tú lo agarres. Mi amor, mira, yo estoy contigo hasta el fin de mi vida. Vamos conectando con el Señor, vamos conectando la presencia. ¿Sabes qué pasa? El Señor no se puede esperar. Como que están conectados, vete por María del Espíritu, pero vete por Santiago, San Pedro de Macorís, porque lo voy a hacer con cada uno diferente. ¿Sabe algo? Lo que pasa es que hay personas que no quieren dejar a su familia, porque dicen que va a pasar algo. Yo te voy a decir algo en esta hora, en esta noche. El Padre está demandando que tú dejes tu familia, que tú dejes los hijos y digas, me voy a conectar al cielo, porque cuando me conecto al cielo, la familia me queda atrás. Ay, tú me dices esto, hay gente que adora al Padre. Pausa para la pausa. Y salto que le da un poquito de sopa. Dios mío, siento el fuego que me está quemando, profeta, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sabe algo? Aunque la gente no entienda lo que está pasando en esta iglesia, el Dios lo entiende, por eso que está haciendo la guerra muy fuerte. Si los grandes no se ponen la pila, los pequeños van a abrir el lengua. Ya lo sé. Primera vez que yo vengo a esta iglesia, primera vez que yo vengo por el sector, pero esta iglesia tiene algo demasiado fuerte. ¿Sabe algo? Dígale al pastor de esta iglesia que se prepare, porque la dimensión de él no va a ser aquí en República Dominicana. La dimensión de él va a ser los Estados Unidos. Porque esta iglesia se va a ampliar mundial.
algo te va a acontecer. Dile a tus amigos que tú eres profeta de este tiempo. Dile a tus amigos que la locura que tú tienes fue el espíritu que te la ciñó. Dile a tus amigos, mi primo, mi cuñado, mi tío, quien sea, yo no me siento un hombre. No se turbe cuando ese joven empieza a hablar lengua. Coja una copia, apúntela. No se turbe cuando empieza a hablar lengua. Porque de este sector va a salir una persona que va a memorizar el diablo. Yo le dije que si los grandes no se ponen en posición de guerra, lo vas a hacer con los pequeños. Que lo que sector que está pasando aquí, me dice el Espíritu, aunque los pequeños estén posicionados, yo digo, que lo ven plantado en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pequeño se mete en serio, lo entiendo. Ay, el pequeño le tiene que meter el reloj con el tiempo. ¿Sabe algo? El Espíritu me está diciendo, yo voy a mover esta iglesia en un reloj profético, espérate, en un tiempo profético, espérate, en una dimensión profética, no mío, con gente profético. Se va a meter una dimensión de profecía en esta casa, que ya no será más la misma, porque el diablo ha tirado a la gente para que no profetice, para que no hablen, para que... Gracias, Jesús. Dígale que está a su lado, es necesario que venga preso. Dígale. Es necesario que venga preso. Porque después que José cayó preso fue aquí. Después que José cayó preso fue libre. ¿Sabe por qué fue libre? Vamos, Santa Ramacanta, yo siento que hay gente que está cayendo preso, pero el Señor está diciendo, ya te voy a sacar de la etapa del pecado. Ya llegó el tiempo de que vayas a seguir la comida del rey. Le voy a revelar algo. Profeta, yo soy de Palenque. Cuando el Señor me dijo que me mueva, yo no obedecí. Muévete, yo no obedecí. De repente, por no obedecer, voy al monte. Cuando estoy en el monte, me dice, te saco. Cuando él te dice que te mueva, te está hablando suave, con cordura, con amor, para que lo haga. Pero cuando te dice te saco, atento a este pasaje. Y por yo no obedecer, llegó un momento en mi vida que yo prediqué en una iglesia, o sea, en mi iglesia, y me dijeron que yo era un brujo. ¿Sabe por qué? Porque aquellos pastores estaban tratando los miembros con comida para que se en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, como yo soy de la gente que no me confabulo, ni tengo amigos ni enemigos, yo solté lo que el Padre me dijo. Y él cogió el micrófono y dijo, tú eres brujo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo reveló lo que nadie sabía. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Pero aparte de eso, yo le pedí disculpas. ¿Y sabe qué me dijo? Tranquilo, fuimos nosotros que fallamos. Aleluya. El que te habló mal no tiene que pedirte perdón. El que tiene que pedir perdón fue el que se sintió ofendido. Yo le voy a hacer una pregunta a la iglesia. ¿Cuál es el corazón? ¿Dónde está tu corazón? Tóquese. ¿Dónde está el corazón? Tóquese. En el Espíritu. Cuando dos hermanos que se toquen la parte que está el corazón. Una pregunta. ¿Y por qué los sentimientos fluyen del Espíritu Santo? ¿Por qué es el Espíritu que se contrita? El Espíritu, tu Espíritu, es quien se siente mal. Esto es simplemente una fuente que bombea sangre. Pero los sentimientos vienen del Espíritu. O sea que el corazón es tu Espíritu. Por eso que el Padre habla primeramente al corazón.
¿Y sabe qué pasó allí, profeta? No sé para qué me metí por este lado, pero el Espíritu me está invitando a que lo diga. En mi casa, viendo comida, no me daban que comer. Y como no me daban que comer, yo entonces lo cogí de ayuno. Si el diablo te tira la primera, la segunda y la tercera, siempre Dios tiene una cuarta y una quinta para que tú salgas adelante. ¿Sabes por qué? Porque cuando no me levanté con él, yo dije, diablo, te equivocaste, me pongo flaco, pero me entierro del Espíritu. Anda la vasalla. Y mientras yo estaba ayunando, el Espíritu me decía, prepárate, porque si ellos no te dieron comida, yo te voy a llenar para que tú lo alimentes a ellos, para que tú lo saques. Causa, amén, la tía causa. ¿Cómo puede ser? Porque ellos no me dan comida y ahora soy yo que le estoy dando comida espiritual. Alguien está. La batalla la usa. Dios mío, se me levantó mi papá, se me levantó mi mamá. Querían pelear conmigo, me sacaron de la casa, me botaron. Pero ¿saben qué me decía? Cuando me botaron, yo me fui parando a mi abuela, pero mi abuela es muy alaba. Cuando llego a mi abuela, me dice, ¿qué tú buscas aquí? Yo no te quiero. Sal de mi casa. Vete donde estoy. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo entraba a su casa, la puerta se cerraba. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía la bendición del cielo. Ando la vasalla. Mi abuela, siendo mi abuela, me mandaba al diablo. Pero como ella me mandaba al diablo, yo me mandaba al cielo. Ay, Dios mío. Salgo de la calle. Ahora fui. Y mi abuela me dijo, voy a visitar la iglesia. ¿Sabe por qué me vas a visitar la iglesia? Porque yo le digo, yo he visto el cambio que hay en ti. Tal santa dama calle. Y llegó un momento, mira, yo tengo un sobrino. Y el sobrino mío cuando nació, yo dije, mira diablo, ni cinta roja, ni negra, ni amarilla, ni de ningún color. Ninguna clase de cinta. Se equivocó el diablo con mi familia. ¿Y sabe qué me dije ahora? Si le pones una cinta, te prepara porque la altar y tú se vas. ¿Y sabe qué me dijo abuela? Si tú rompes los altares, te voy a dar como 70 puñaladas. La usada, la batería. Y yo le dije, mientras tú me des puñaladas, te voy a avanzar. La usada. Yo sé que este no entendieron, pero cuando Jesús le pusieron en el costado, ¿sabe qué pasó? Ya Jesús estaba seca la batalla. Pero algo que Jesús me enseñó, que mientras te puñan, avanza. Mientras te critiquen, avanza. Espérate, mira. Yo sé que ya no van a hacer lo mismo. Pero ¿sabe algo, profeta? Jesús vino en carne y vino a revelar lo que ya el cielo tenía predestinado. Pero ¿sabe algo, profeta? Cuando Jesús llegó, Jesús vino directamente a morir en la cruz del Calvario. Agárrense. ¿Y sabe algo? Cuando Él estaba decidido a morir por cada uno de nosotros, iba de camino a la cruz. Jesús cargó su cruz, murió y resucitó. Mientras Él estaba siendo preparado, físicamente era una muerte. Por eso hay veces que tú te sientes sin fuerza. Y la palabra dice que Él no deposita vino nuevo. Cuando te sueltas sin fuerza, avanza. Porque te van a llenar, te van a rebosar. ¿Y saben algo? Cuando Jesús murió, resucitó el tercer día, el Espíritu me dijo, ¿sabe por qué hay gente que no? Ay, Dios mío, no quiero decir esto, no. ¿Sabe por qué el Espíritu me dijo que hay gente que no avanza? Porque ellos murieron y no quieren resucitar. Entonces Él me dijo, hasta que tú no mueras, tú no puedes resucitar un Lázaro. Saca la batalla, la usa. Él me dijo, a la gente cargaba su cruz, es un sacrificio. Murieron, pero
activar. Porque a veces nosotros queremos tener mucha teoría y la iglesia se queda vacía. Gloria a Dios. Mi abuela es el patrón de mi familia. Y yo nunca le caí a ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi tío, ni a mi sobrino, a nadie. Yo le caí a entrar a mi abuela porque ella es el patrón de la familia. Ahora, cuando mi abuela me dijo que se va a convertir, yo dije, se rompió el pacto. ¿Y sabes qué yo le dije a ella? Si tú rompes eso, ay Dios mío, tu familia entera van a viajar. ¿Sabes qué pasó? Al tío mío le dieron en la residencia, le hicieron ciudadano americano y ya le dieron 3 pizzas, ahora se van todos para afuera. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que tiene miedo de declarar una palabra en los cielos. A veces no importa que no crean, pero si yo creo en el Rey de Reyes, yo declaro la palabra y van a ser sanados. Mi santo, levantad la mano. Levante toda la mano. Todo el que me enfermo aquí, levante la mano. Terminé. Yo me dejo. Yo no sé si me preparado la gente. Yo quiero que se pongan de pie, por favor, porque ya terminé. Gloria a Dios. Hay gente aquí. Estoy viendo una mujer que le da un dolor de barriga aún en la madrugada. Estoy viendo una persona también que tiene una deuda. También estoy viendo a alguien que está vendiendo visa. Y yo dije, yo vengo a activar lo que está desactivado. Yo vengo a activar lo que está. Siempre que levante tu dos manos, por favor. Santo papá. Gloria a Dios. Esa opresión que tú sientes es porque el Espíritu te está demandando más búsqueda. Porque había algún espíritu que te estaban haciendo la guerra y te estaban atormentando. Yo no sé, pero hay algo, un patrón que se va a romper en tu familia. Te va a tocar el Espíritu de Dios fuerte, mujer. Prepárate para que reciba la liberación del Padre. Y toda tu guerra que estaba metida en tu estómago, en tu garganta, en la corte de la remanda aquí a Mauricio. Prepárate, mujer, porque algo bueno tú vas a recibir de parte de Dios. Dice la liberación. Padre, en nombre de Jesús, pon la mano en el estómago. Diablo, suelta su pensamiento, Diablo, suelta su pensamiento, ¿sabe algo? Porque la depresión de tu cuerpo ya se va. Ya es el tiempo de avanzar. Es el tiempo de avanzar. Ya no me llore más. Ya no me llore más.
van a hacer más tarde. A tu corazón ya no lo van a hacer más tarde. Por eso Gloria a Cristo. Pero sea la gloria. recibe la mano de Dios, recibe la unción del Padre, da ofrenda de ello, liberaos a puerta, en el nombre de Jesús. Toda depresión, problema de su corazón, se restauró tu corazón. Y sabe algo, hay cosas del pasado que no tienes que olvidar, cosas que pasaron, ya olvidé. Enfócate en tu vida. Gloria a Dios. Tu gloria es tuya, Padre. Gracias. Estamos aquí en tu presencia, Señor. Te damos la gracia, te damos la honra. Santo. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, sienta la masa, sienta aquí en la oferta de tu vida. Vamos a parar la masa, y trae el bolso de la masa. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de la sala, y vamos a obligar. Gloria a Dios. Oh, santo. Gloria
que sentir a veces, no se trata de la masa. Alguien que te venga porque el Padre la va a tocar. Prepárate, mujer. Te veo metida en la iglesia buscando a Dios. Te veo encerrada en la iglesia buscando a Dios. Esa mujer de la iglesia mientras salta la boca. Porque eso es que yo no se contiene de la iglesia. Alguien que te acaba de decir. Alguien que te acaba de decir. Tú sabes por qué. Si tú te pones a pedir llanura, recíbela. Está buscando la dimensión, recíbela. ¿Sabe por qué mucha gente te va a decir loca? Porque esa felicidad es fuera del cielo. Al Padre le encanta cuando tú son por eso que tú sientes como se fuego. Santo papá. Y prepárate, porque lo que me está pidiendo en el secreto te lo voy a dar. Y yo no sé, ay, estoy pidiendo un dinero y el Padre te lo va a entregar. Pero prepárate, mujer, porque hay una hora que te rompa, ahora. No me acompañe a la casa, la sombra de la cama, mi bruja, mi maestra, Dios mío, se está tirando a ver la mujer. La cosa a hacer la hora de España. Ella lo sabe, se le dice al Señor. Le dice al Señor, para que yo lo vea. Le dije, Señor, quiero que haga algo. Te voy a ver, Señor, predicando la palabra. Siento la falta. Amigo, quiero si tú sabes de medicina, prepárate. Porque el don de sanidad se activa en ti. Eres doctor en el mundo espiritual. Ay, Padre. Prepárate, mujer. Prepárate. Por eso que el Padre en ti activa algo diferente. Por eso Él no activa algo en ti. El que no es cristiano. Yo quiero por favor que los hermanos me tengan aquí todo el que no es cristiano. Por favor, todo el que no es cristiano. Se van a encontrar
se manifestará. En el nombre de Jesús. Él está tocado, ¿no? Ya Él está tocado. Él está tocado. Padre, en el nombre de Jesús. Alguien que también, por favor, te falta con el santo. Diablo, suelta su mente. Diablo, suéltalo. ¡Sácalo! Diablo, suéltalo. Gloria a Dios. ¡Ven acá, diablo! ¡Sácame, Barrabás! Santo papá. Yo sé que muchos lo van a entender. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios lo está sacando de los lugares perdidos. ¿Sabe algo? El diablo preparó este año para matarlo. Espérate. Sácate. ¿Sabe por qué estás aquí? Si tú no hubieras venido hoy, la muerte te iba a agarrar. Había una gente que no está aquí a ellos son grupos, la luceta estaba a la senda. Y yo no sé cómo le digan que con ropa de masacre para la senda. Pero déjame decirte, si tú vienes a ver a tu planeta, apártate de la calle y viene a los puentes. La iglesia está preparada porque se va a meter un fuego. Se va a meter un fuego. Abre para que reciba. El momento. Y pausa. El fuego libre por la palabra, libertad, diablo, suelta. Quiero que la iglesia levante la mano hacia él, por favor, y repita conmigo: todo espíritu de droga, sácalo, disuelve. Todo espíritu que lo persigue, arráncalo de su corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Santa de Dios. Te estás contaminando, papá. Te
ese fuego en tu garganta. Sentía como que se quemaba tu garganta. Es cierto, ahora Shanta, eso es cristiano. Él es cristiano. Prepárate, porque será una visita internacional. Te va a llevar a muchos países. Por cuanto medita la vida del Señor te lo echaste. Lo que pasa fue que el Espíritu te tocó. Ustedes, debo decir para que se lo guste la fe. Ustedes saben cuando programan a la gente como si fuera para ser mandado. Como que yo diga, ven, yo te voy a pagar para que te lo diga. Si mi esposa necesita algo, tú vas a se lo compre. No mi esposa porque yo lo tengo. Pero te querían como un niño demandado para que tú me limpies. Pero hoy tú no seas Cristo. Porque tú estás tocando. Y él puede hacer una oración perfecta o santa o canta o santa. Levanta tus manos por favor. Gloria a Dios. Santo. La zapatilla. Levanta tu mano. ¿Sabe algo? Escucha algo. Te lo voy a decir para que ellos tengan evidencia y que sepan que es Dios que te da habilidad de lo que viene en camino. Te voy a decir algo. La primera, prepara un altar para que tú te prostituyes. La segunda, el enemigo quiere meter en la calle como loco. Y sabe algo, por eso es que tú no te contienes y no puedes estar sentado en un solo lugar. Y la otra, nunca va a tener la brinque hasta que tú no conozcas el Señor. Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, abre ahora por el poder de la palabra del libro Santo, Padre, libre ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, todo pensamiento, levantaré bastante, suelta la mente, suelta la mente, suelta su mente, suelta su mente ahora, suelta su mente ahora, ya no suelta, ahora sale por dentro, suelta la mente, ponle aquí, suelta aquí. Si quieres ser libre, déjalo pedir al Señor. Porque no hago nada con la puerta para que sea libre, para que los espíritus no te meten a uno afuera. ¿Sabes por qué? Porque si el Padre te hace libre y no te hace caer, Él va a buscar 7 más. Y te va a llenar y va a ser más fuerte. ¿Quiere a Cristo? Haga oración de fe, por favor, y vamos a estar orando por el equipo. Gloria a Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué te minimizas? ¿Por qué te sientes al menos? ¿Por qué tú no entiendes? ¿Por qué tú no comprendes? ¿Por qué dices, Padre, qué me está pasando? Hay cosas que tú no entiendes, ¿sabes por qué? Porque si el Padre te la revela,
causa para fuerte equipo. Te veo conmigo para un cantar en tus manos. Prepárate, porque ya no más lloro, ya no más depresión, Biblia Santa, ya no más tormento, ausenta en la calle, levanta aquí abajo que tú siempre. ¿Sabe algo? El esposo no veía que tú tienes el Espíritu Santo. Aleluya Santo. Diablo, te doy una orden que suelte su pensamiento, suelta su corazón. Y ahora libre por el poder de la palabra. Ahora libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se aumenta el fuego, se aumenta el fuego, se aumenta el fuego. Libre la mano. Se aumenta el fuego, mujer. Rita y senta quita el corazón. Se aumenta el fuego porque hoy, que es un pacto con Dios. Hoy, el Padre te ha tocado. Y sentiste que el Padre te habló y te estaba sentado en mi mano. Porque yo sentí que la lágrima que se salía por el para que sepa que el Padre está pendiente de ti, da un salto. Cuando estaba sentada y sentía que la lágrima quería salir sola, y era como el Espíritu Santo que estaba haciendo un masaje en tu espalda. Porque están sacando un poder de santa calle. Prepárate, porque prepararte, que no sé. Le está dando voluntad a tu columna, segunda que va fuerte. Porque el que tengo que poner un peso de poder tu columna, libre santa de la calle. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salva la calle a la usa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sabía que tú tenías que venir aquí. Yo sabía. Porque tú estás viendo una dimensión. Y tú sabes. Yo te veo como un Juan Carlos. Y el nuevo creyente. Toda la gloria de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Alerta aquí profética. Te pido por favor que todo levante su mano. Gloria a Dios. Alguien está preparado para lo que viene. Santo papá. Vas a ver una llenura del Espíritu Santo. Y llevamos esa sabiduría que está en santa perfecta. Yo quiero que todos en sus ojos, yo voy a aprender tranquilo, yo quiero que usted de la cuenta de tres sacuda su mano derecha y su izquierda, porque el Padre va a empezar a llenar el libro santo. Aguántale uno, antiguo fuerte aquí para fortificar, estamos seguros. Aguántale uno, y pronto me vas allá. Liga de manera y con mi pronto me vas allá. Están paseando con los árboles del cielo en esta casa. Y aguántale tres, sacuda la masana, linda de la falla, y pronto, esta lejos, ay Dios mío, ay. Esta de la sana,
Por favor, la mujer que está ahí. La de aquí.
traído arrancados. En el mundo espiritual yo te veo como un técnico. Voy a hablar. El técnico arregla lo que está dañado. Y el Padre lo está llamando para arreglar cosas que están dañadas. Porque el técnico y sabe algo bonito, que la única manera que tú puedas avanzar divinamente sin que el diablo estorbe lo proyectos estando con el Padre. ¿Sabes algo? Tú sabes que es Dios, porque hay una mujer que te habla de parte de Dios. Hay una mujer que se pega la rodilla cuando te Dios. Y esa mujer te habla de Dios. Y sabe algo, aunque lo vean así, Dios lo va a prosperar.
de tu raíz, santa de la carne. Te voy a hacer la pregunta de nombre de mi esposa. Te voy a hacer la pregunta delante de tu esposa. ¿Quién es Cristo? Santa de la carne. Ahora te pregunto al favor, ¿quién sabe lo que va a hacer? Nadie sabe lo que va a hacer. Ven acá, levanta tu mano. Escucha esta palabra. Santo. Gloria a Dios. Abraham fue al lugar de sacrificio. Y lo que me impactó allí no fue que iba a hacer sacrificio. Lo que me impactó fue el nombre que le puso al lugar de sacrificio. Gloria a Dios. Mira cómo se me todo. Y el nombre que le puso que me marcó. Santa. Dios proveerá. Hasta aquí. Por cuanto te sacrificaste, Dios va a proveer en tu casa. No se provee una casa y después te va a entregar. Repárate porque hay negocio de bien. Vea un colmado grande. No sé mujer, porque el proyecto pausante. El proyecto, pero el pueblo te va a llegar. Te va a llegar. Sigue viviendo, sigue viviendo. Sigue apuntando pausante de la calle. Sigue apuntando. Ay, yo no me siento pausante de la calle. Me vas a tu número para que termine, por favor. Voy a terminar. No me disculpo por el tiempo que me estoy entregando para meterle. Al menos esta cajita recibida, pero esta cajita se va a llevar una ciudad ausente de la calle. Está ausente aquí por fin de Dios. ¿Sabe algo? ¿Quién te dijo que no se puede? Lo voy a decir público. Lo voy a decir público para que todo el mundo escuche. ¿Cómo tú te atreves a decir que tú no tienes capacidad para eso? Santo, papá. Me disculpo por el lenguaje, pero suerte se vuelve. Adoro. Profetiza. Habla de espíritu de Dios Santo que no sabe. Y esta tú te vas a plantar aquí. Tú me estabas orando, pero sentía algo que estaba en la disposición. Y está el problema santo. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a plantar las naciones. Y por eso hay cosas que tú no entiendes, pero ya la estás entendiendo. Y ya va contigo, tú no sabes que yo voy contigo. Te recuerdo que la noche cuando yo la contaba que el pueblo empezó a venir cosas interesantes. Y hay cosas que la que nadie te fue a decir que nadie te publica nada de eso. Y entonces, tengo que hablar porque hay una persona en tu familia que tú quieres que venga a los pies del Señor. Y el Señor te lo entrega en tu mano. Santa la mano. Ay, santo. Quiero va a predicar a los santos. Y va a venir porque va a llorar. Y para la seta. Prepárate, muchacha. Porque viene algo sobrenatural en tu vida. Viene algo sobrenatural. La pauta. Viene a activar lo que estaba desactivado en ella. Se va activando. Cuando no termine de predicar, todo el que tenga problema en su corazón, de finanza, vas a venir a tocar una de esas En el nombre de Jesús. Santo. Gloria a Dios. y lo voy a llamar. Porque el diablo tiene un decreto en la iglesia, ¿y saben cuál es? Que hay que los hijos de Dios tienen que ser pobres, que tienen el diablo. Un día yo me cuenta indicándole a una gente que está en la calle siguiendo al diablo, siguiendo al diablo. Y no tiene esa familia esa propia. Será una iglesia de que salga de batalla. Dios santo. A mí me gusta hablar de esto, pero cuando el Padre le pone mente esto, pero soy introducente a la palabra santa de batalla. Ven acá, ven acá, por favor. Santa. Aquí, por favor.
tú sabes como una invitación, ¿cómo no llegaste? Ay, 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 ay. Gloria a Cristo. Gracias, Jehová. Abajo, porque no es grande. Qué bueno que tú lo sabes. Causante de pecado. Escucha, es lo más difícil que no te lo paso por delante. Esto es muy para que te lo sigas. Si te acercas al Señor, los Estados Unidos te van a quedar chiquitos. Si te acercas, van a estar puestos. Sentado para cantar el camino. Lo digo. Cuando tú ves a Jehová, tú reconociste que fue el Señor que permitió eso. Por eso es que aún los amigos te lo están. El Señor le dijo, llama por favor. Porque era la profeta. Y no está conmigo, la profeta. Y la Señor te quitaba muchas cosas para que te acerques al Señor. Por eso que tú sientes ese corazón vacío y nada lo puede llenar hasta que tú no te acerques a la presencia de Dios. Matarte una segunda que hará acabar de tu vida una liberación para la forma. ¿Y sabes por qué está bien? Porque era marcado por la fe. ¿Y sabes lo que yo contigo va a ser la producción de la vida? Porque este mismo año, apúntalo, aquí te lo apunté pegado, porque este mismo año tú vas a profetizar la liberación. Porque si no te un deseo de la iglesia, de amanecer en la iglesia, Gloria a Dios. ¿Y quién dice que en Cristo no se goza? Escúchame. Ahí por un momento. Vamos. Ahí por un momento yo sé. Y sabe algo. Si te acercas al Señor, quien va a bendecir a tu familia. El corazón tuyo es un corazón sano, muy sano. Y yo permito muchas cosas para que te acerques, para que el diablo no dañe tu corazón, porque es un corazón muy sano, un corazón muy limpio. Aunque en algún momento los enemigos van a sacarlo de su trabajo, en la pasada, le quiere cambiar el diseño, pero déjame decirte, papá, que el diseño que el Padre hablando lo cambia. Cuando el Padre se da cuenta de ese propósito. Una pregunta. ¿Quién es Cristo? Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Te voy a decir algo. Si tú quieres lo que tú anhelas en tu corazón, ¿quién es Cristo? ¿Tú sabes que tú no puedes hacer nada? Tú lo sabes. Es más, te voy a decir algo. Tú ni lo sabes. Lo que yo te camino a ti que me permite. Entonces tú no ves. Por última vez, quiero ver. Gloria a Dios.
Ahora verás lo que será un pavilán y senta mi bacalia. Lenta calle Bausa, aquí a Bausa. Y yo quiero más de ese burro, ay, Dios mío. Porque había alguien que me dio envidia, que me dio envidia hacerlo. Ay, Dios mío, qué cerdo. Porque mandaron muchas enviaciones. Ay, santa, me voy a buscar la puta aquí a la santa. ¿Qué hago yo? Vamos.
que una hora se desate. ¿Quién aquí está enfermo? ¿Quién aquí tiene algún dolor? La señal que tú hiciste no fue tú, fue el Espíritu Santo. Tu Espíritu dijo, él se lo hizo por mí. Gloria a Dios. Santo, papá. ¿Sabe algo? Yo no voy a contar un secreto. Lo voy a decir para que todo el mundo me escuche. Yo no dije que aguantarme para Dios. ¿Alguien escucha? Y tuve que soltar novia, tuve que soltar mi gente, tuve que soltar mi familia para poder tener y adquirir lo que el Padre prometió para mí. Cuando tú te guardas para Dios, es muy diferente. Yo no sé contigo, yo creo que no son 20 años. Pero me dedicó Santo. yo no sé, pero voy a hacerte fresco en sobre ti. Y que voy a hacerte de la mano. Prepárate, alguien puede poner esta botella de agua, por favor. Pon tu mano así, por favor. Pon tu mano así, háganme, por favor. Ya. Yo quiero que tú cierres tu mano. Cierra tu mano, cierra tu mano, cierra tu mano. Aquí, por fin. No fue agua, fue aceite. Lo que tiene en la mano es aceite. Y lo que tú tienes en la mano es aceite. Y cuando tú abras tus manos, si quieres empezar a compartir el aceite. Esto tengo que mandar a sacar con el aceite. Mira, Santa Mira, espíritu natural que te enviaron para que no avance. Cuando esa fuerza por favor,
Yo veo a esta joven con una cadena de oro. No hay nada para cortarlo, señora, me quedo ahí. He dicho algo. ¿Sabe algo? Gloria a Dios. No me acostumbro a decirle esto, profeta. Me disculpo por decir esto, pero yo no me acostumbro a decirle esto. Dios me revela a mí hasta lo más íntimo que tiene una persona. Y el don de sanidad está corriendo como cosa loca, profeta. Me disculpo por esto. Pero es por algo que voy a hacer. Que no me acostumbro a hacerlo, pero lo voy a hacer porque el Espíritu me está diciendo que lo haga. ¿Y sabe algo? Me hablaba de espíritu de transferencia. Y sabe, de lo que tengo te voy a dar. Sabe, del don profético que el Padre me entregó te lo voy a entregar. Del don de liberación que el Padre me entregó te lo voy a dar. Santa de vaca. Prepárate, porque antes de mi pueblo de la palabra, cuando me profundidad de la prepárate, muchacha, que no vas a llegar a mí. Si llevan tus sentidos, muchacha, agarra la promesa de mi hija, si le mira la oportunidad, ¿Saben por qué Dios permitió esa vida?
para que no te pierdan. No, Santa. Pero ¿sabes algo? Tú vas a ver los ángeles. Vas a ver los ángeles. Lo vas a ver los ángeles. Cierra tus ojos. Viva Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien detrás de él, por favor, porque si el Padre lo toca, alguien detrás de él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Algo que le digo a la iglesia, a este hombre denle como, trátalo como que si era su papá. Él está falta de amor, él necesita amor. Dios lo ama mucho, lo ama mucho. Es un hombre muy sencillo, de cualquier cosa lo pueden ofender. Pero el Padre lo prepara, el Señor lo prepara, lo va a preparar porque va a salir los ángeles. Gracias. Terminé. No, por favor, ponte en el medio. Levántate los ojos. Está contado. Por favor, quiero que ahora la iglesia tenga un poco de atención. Esto no es cualquier cosa. Sabe el anhelo que estás pidiendo, el Padre te lo entrega. Porque veo tu vientre lleno. Por cuanto bendeciste, por cuanto creíste, por cuanto perseveraste, te lo voy a entregar, libra santa. Y sabe algo, después que tenga eso, no te va a contener, porque la gloria por tierra será mayor que esto por favor, disfruta. ¿Quieres la persona ahí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué te puede dar? Yo estoy dedicando por teléfono contigo. Y se me algo. Ahora que yo te veo, pero cuando yo te escuché hablando por teléfono, yo sentía como que un estruendo me estaba hablando. Sentía como que cuando tú me hablabas, botaba como un insecto que rompía los nabos. Y se me algo. Serás una evangelista llamado a tiempo completo. Por cuanto has obedecido, por cuanto has dado santa, prepárate, Dios santa, porque hay un camino que queda. Alguien ponga mi aceite, porque voy a oír este profeta. Me causa que esta prima santa, lo que tú no ves en el ya no tiene, Dios santa, la batalla. Lo que tú anhelando, ya no tiene. Empieza con la patria, ¿no? Yo lo sé.
Está pastor de aquí. Está Gloria a Dios. Pastor, este hombre tiene una formación de pastorado y será un pastor de la condición de ¿sabe por qué? Porque el tema que está hablando ahí, ese papel el fuego puede llevar a su casa, porque el fuego que va a caer sobre el clamamiento va a ser mismo, porque va a ser lento, va a ser rápido, pero la imagen pastor, no soy pastor, habla de tu pastor, tú te lo pedí en efecto, porque yo lo voy a llevar rápido por eso no soy un falso. Yo no sé la cosa, ese hombre, pastor, que quiero demasiado fuerte, es un hombre de monta, un hombre que le gusta el fuego, ay, santa, por eso es que Dios te va a tocar, y te va a enseñar el impulso. Tu hijo, ese es el que yo te conozco, ese es el que te habla, no te lo confundo, papá. Cuando tú escuches a voz que te habla, es el Espíritu Santo que te habla. No preguntes, porque en el medio de Dios no hay confusión para que yo entienda que eres quien te habla, para que yo no comprenda que es él que te habla. Yo no sé, pero da un vehículo nuevo, Santa eres mío. ¿Y sabes por qué mucha gente se confunde con esto? Porque no saben el precio de un mundo. ¿Sabes? El Padre lo dice, voy a hablar fuerte para que entiendan que fue Él quien lo hizo. Para que todo el que se confunda entienda que fue el Padre quien lo hizo. Y sabe algo, lo que aportó que encima te dio un tanto de esta vida, prepárate porque nadie conmigo te quiere. Sabe algo, el que habla con todo el tiempo no puede estar. Y sabe por qué ya no está confundido, porque todavía no está explicando. Sabe anda de la calle, todo el mundo de juventud, es un hombre que te gusta mental y profeta en diferentes sitios. Todo un hombre que te gusta hablar los ministerios y decir, tengo que impartir los ministerios. Los ministerios no se pueden quedar tan usando. Y yo siempre lo que los parece digo, prepárate. Lo que la gente no puede entender van a tener que ver. Pueden usar mucha cosa. Mucha gente que ha hablado a un pastor que no lo han entendido. Y luego usando la calle. Agárrese de esa sanidad que no tiene. Empieza a declarar sanidad. Porque tanto a la saga. Y esta aquí la causa. Empieza a declarar sanidad. Empieza a declarar revelación. Empieza a declarar restauración. ¿Quién dijo que no se muere? Tú vas a subir que tu padre se tiró con el diablo. El diablo que sale del diablo. Prepárate, porque hay la mansión. Prepárate. Tengo políticos locados para decirte. Prepárate. Porque a ti y a la que te ha tirado y voy a bendecir y la que te ha tirado a pelear y a guerrear para santa a romper humillaciones críticas y el dueño que hace para santa de batalla, pero prepárate voy a avergonzar a muchos que siguen pensando. Y sabe algo, prepárate, porque te veo con una biblioteca, te veo leyendo muchos libros, porque va a tener una profundidad que pocos pastores te van a entender. Hay gente que no lo entiende todavía en el antiguo, pero déjame decirte algo, aunque yo no entienda, sigo avanzando.
conozco lo que Dios depositó en mí. Y si yo conozco lo que depositó en mí, yo conozco lo que depositó en ti. Tú tienes para hablar a todos los pastores que hemos hablado. Tú tienes para que lo digan, que te den cachado. ¿Sabes por qué se me olvida? Porque tú no te la conoces como si eres pastor. Santa María. Tú no te la conoces como quieres interrumpir, pero déjame decirte, prepárate, porque ya se va teniendo por la calle. Va a venir a la corona, más adelante la vida a la santa. Porque es santo de la calle. Prepárate para lo que viene, pastor. Que cada promesa se acaba en tu vida. A ti se acaba de perfección. No te despegues del pastor. Oye, no te despegues del pastor. Porque lo que Dios transfiere es toda la porque el Señor dejó todo. Y Él dijo, hasta que yo no vea el Señor. Cuando tú veas que Él lo bendiga, agarra la ofrenda, también te la bendecirá. Y sabiendo, me dice el Espíritu, ya no va a tener, ya no va a poder calcular un santo. Se acabó el periodo de etapa santa, se acabó el periodo de trabajo de Dios. El Padre que va a sufrir a un santa, el Padre que va a un santo, por cuanto ha peleado, por cuanto ha luchado, por cuanto ha luchado, lo voy a hacer por ti. Por cuanto que ha dedicado a pelear y luchar, a la vida te siempre encima de mi familia. Prepárate, hay unos espíritus que se van cerca de tu casa, de acá, allá, desde la tu casa, la única que conoce, y se entiende de la cortina, pero tú sabes por qué se van, porque no te la pongo, no te la pongo, porque la lucha, y se van de la calle. Digo, esa es una lucha, pero no mío, que quiere estar en la loca, se van de la calle, pero a veces, que queda no permite el fuego, no lucha de la calle. Pero lo que estaba pidiendo, Dios te lo entiende. Pero prepárate, si tú quieres ver uno de los coches, yo te lo digo. Gracias, gracias. Gracias, Padre, gracias por esta oportunidad. Bendigo a mis hermanos, los bendigo, los bendigo. Padre, que sean prósperos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, y en el nombre de Cristo, y a su nombre, y a su nombre, la persona que está actualmente en este momento.